El Picanto 2025, señores, con 25.000 kilómetros. Eso está como nuevo, así como nos gusta. Vean qué belleza. Es el que trae la cara nueva, es la nueva versión. Trae un potente motor, nada más y nada menos de 1000, con un consumo eficiente de 85 kilómetros por galón. Y con muy buen torque, eso es una bala, adelantada, bárbaro. Míralo como es por dentro, vean qué belleza. Mire. Dirección eléctrica, señores. Vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, pantalla táctil inalámbrica, Android Car, Apple Car, puerto USB, puerto tipo C y cargador de 12 vatios. Aire acondicionado. Vean qué belleza como está por dentro. Esto está intacto, está como nuevo, señores. Todavía tiene garantía de 7 años o 150.000 kilómetros. Vidrios eléctricos atrás, bancas amplias y espaciosas. Y vean, señores, abatibles al 100%. Ya no trae ese RIN 13, viene con RIN 14 para mayor altura. Cámara de reversa, totalmente con muy buena calidad. Control de tracción, como las camionetas, cunetas, 4x2, andas en el volante. Y cruiser totalmente digital, con mayor asistencia. Trae 6 airbags, 2 delanteros, 2 laterales y 2 traseros. 6 airbags. Y trae control de asistencia en pendiente. O sea que el carro no se le va de para atrás cuando vos arrancas. ¿Sabe qué es lo mejor? Su precio. 2 metros por tan solo 53.900 negociables.